Buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Magistrado presidente. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil señalada para el día 6 de septiembre de 2023 a las 12 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala, la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a la magistrada y los magistrados si están de acuerdo. De ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Gracias. Se hace constar que en esta ocasión se comenzará con el toca número 68-2023 de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, donde cambiará la integración y la presidencia de esta primera sala por excusa del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Se deja registro de la asistencia en esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil del magistrado tercero de la sala colegiada civil y familiar, licenciado en Derecho Alberto Salum Ventre, por excusa del magistrado tercero de esta primera sala. Ahora bien, señalado lo anterior, se inicia con el toca de la magistrada Graciela Alejandra Torres Garma, donde fue planteada la excusa. En este toca, el magistrado segundo tiene la presidencia de la sala y la ponencia es de la magistrada, como ya se mencionó. Toca número 68-2023 corresponde al expediente civil 72-2021 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto de fecha 6 de enero de 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de un auto en el cual la juez no hizo efectivo el apercibimiento por ella ordenado, consistente en tener por no admitida la prueba de confesión ofrecida por la demandada, al no haber cumplido con la prevención que le fuere hecha. De las constancias procesales se advierte que la demandada no cumplió con la prevención ordenada, pues no exhibió el sobre cerrado que contuviera las posiciones respectivas. Sin embargo, la juzgadora del conocimiento no hizo efectivo el apercibimiento decretado, consistente en la no admisión de la confesión ofrecida, lo que ocasionó un estado de incertidumbre jurídica para las partes, tal y como manifestó el recurrente. Por lo anterior, se estiman fundados los agravios formulados por la parte apelante, resultando procedente revocar el auto impugnado a fin de hacer efectivo el apercibimiento decretado y declarar la no admisión de la prueba confesional ofrecida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero de la Sala Colegiada Civil y Familiar, en funciones del magistrado tercero de esta primera Sala Colegiada Penal y Civil, por excusa del titular, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma la intervención del magistrado Alberto Salum Ventre y como integrante de esta primera sala para este toca, y se cambia nuevamente la integración de la sala y la presidencia para continuar con los demás listados. Gracias. Se continúa con los tocas restantes de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien inicialmente enlistó 3 resoluciones y la primera de ellas como ha sido aprobada con diferente integración. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer.
El toca que continúa es el número 40-2023, deriva del expediente civil 470-2021 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. El auto apelado es de fecha 6 de octubre del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de un auto en el cual la juez calificó como ilegales las posiciones 11, 18, 22, 24, 25 y 26 de la prueba de confesión ofrecida por la apelante. Respecto a la posición número 11, se estima que fue indebidamente calificada, pues de su redacción se advirtió que no fue formulada en sentido negativo, pero sí se refirió a un hecho negativo, circunstancia que sí es permisible siempre y cuando la posición pueda ser contestada afirmativa o negativamente, lo que sí se observó en el presente caso. En cuanto a la posición número 22, si bien versó sobre hechos propios del declarante, no menos resulta cierto que de su redacción se observó que contenía más de un hecho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 197 del Código Adjetivo de la materia, debe de declararse ilegal. Finalmente, se estima correcta y acorde a derecho la calificación de las posiciones números 18, 24, 25 y 26. Por lo anterior, se concluye que los agravios formulados por la parte recurrente son en parte fundados y en otra parte infundados. En consecuencia, resulta procedente modificar el auto impugnado a fin de declarar como legal la posición número 11 y la posición número 22 de ilegal al contener más de un hecho. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Por favor. Gracias. El siguiente toca de la magistrada primera corresponde al número 85-2023. Deriva del expediente civil 305-2022 del Juzgado Cuarto Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 22 de marzo de 2023 y el apelante es... Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración se resuelve del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de un auto en el cual la juez determinó la no admisión de 20 pruebas confesionales a cargo de diversos operadores del instituto demandante. Ahora bien, para lograr un verdadero acceso a la justicia debe evitarse el desahogo de pruebas innecesarias sin afectar la esfera jurídica de las partes. Por lo tanto, las 20 confesionales que pretendió desahogar la apelante fueron sobreabundantes, pues de perfeccionarse podría causar un retardo injustificado del procedimiento, vulnerando así lo establecido en el artículo 14 y 17 constitucionales. Por ello, debe concluirse que era innecesario el desahogo de esos medios de convicción, pues ya había sido admitida previamente la confesión del propio instituto a través de su legítimo representante, de modo que su desechamiento sí resultó ajustado a derecho, sin haberse vulnerado lo previsto en los artículos 191, 192, 190, 191, 192 y 193 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por lo anterior, se concluye que los agravios formulados por la parte recurrente son infundados, resultando procedente confirmar la parte conducente del auto impugnado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Se concluye de esta forma con los tocas de la magistrada primera y se continúa con los del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 3 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 4 de la lista de la sesión. Toca 53-2023,
Deriva el expediente civil 192-2022 del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 31 de enero de 2023 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El licenciado de iniciales FOPC, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se inconforme en contra del auto de fecha 31 de enero del año 2023, dictado por el juez tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 192/2022, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido inicialmente por el licenciado de iniciales CFTZ, apoderado legal del mencionado instituto, y continuado por el apelante en contra del ciudadano de iniciales JECP como deudor principal y de la ciudadana de iniciales MSSA como deudor solidario, en el cual decretó la caducidad de la instancia y la pérdida de los derechos procesales adquiridos en el juicio por haberse dejado de actuar por más de 6 meses y porque hasta la fecha los interesados no han hecho promoción alguna tendiente a impulsar el procedimiento. La propuesta consiste en modificar el auto de fecha 31 de enero del año 2023. El agravio hecho valer por el recurrente resulta fundado, pues se concuerda en sus argumentos, ya que si bien es cierto que la actuación de fecha 5 de abril del año 2022 fue la última, y a criterio del juez de origen transcurrieron más de 6 meses sin que hubiera dado impulso al procedimiento, más cierto es el hecho que no obra en el expediente constancia de notificación alguna de que se hubiera realizado la diligencia de notificación y emplazamiento de manera personal a la parte demandada, como lo ordena el artículo 26 del citado ordenamiento legal, por lo que el juez de origen perdió de vista dicha exigencia respecto de la primera notificación y lo resuelto en el auto impugnado carece de motivo y fundamento, ya que no se aprecia una falta de interés en el juicio por parte del impugnante, pues la juez del conocimiento, quien a través del actuario tenía el deber de hacer la notificación correspondiente, tal y como lo ordena la ley. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garba. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Toca 58-2023, deriva del expediente civil 521-2018 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es la parte conducente del auto de fecha 4 de octubre de 2022 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha 4 de octubre del año 2022, en la cual la juez de primera instancia decidió no admitir la prueba de confesión del apoderado, al considerar que éste no promovió el juicio en lo personal, sino precisamente como apoderado de la institución bancaria promovente. Lo anterior con fundamento en el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se propone calificar los agravios como infundados, al concordar con la juez de primera instancia en su decisión de no admitir la prueba confesional solicitada por la parte demandada, pues efectivamente el apoderado de la institución bancaria promovente no comparece por su propio y personal derecho, sino en su calidad de apoderado, decisión que no viola los numerales alegados por la apelante, toda vez que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles del Estado es claro en señalar que esa declaración es sobre hechos propios, pues el apoderado que comparezca a absolver posiciones forzosamente debe conocer todos los hechos controvertidos propios de su poderdante y corresponde a la persona moral designar a la persona física que ha de absolver posiciones en su nombre y solo puede admitirse el desahogo de la prueba confesional a cargo de una persona física cuando el oferente de la prueba justifique que esta persona se encuentra directamente relacionada con los hechos que originaron el conflicto, de manera que le sean propios, lo que no ocurrió. En consecuencia, se propone confirmar el auto apelado.
Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo es el toca 101-2022, deriva de la causa penal 107-2016 del entonces juzgado segundo penal, migrada a la número 217-2016 en 2 tomos del índice del juzgado primero penal. La resolución apelada es el acuerdo de fecha 28 de junio de 2022 y el apelante es la asesoría jurídica. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que someto a su consideración, se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la entonces asesoría jurídica de los querellantes, licenciada en Derecho que se identifica con las iniciales NNSC, en contra de la resolución de fecha 28 de junio del año 2022, en la que la juez de primera instancia decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen, número 217/2016, instruida en contra de las personas de iniciales RAKO, OAKO, ORCS, ORC, por el delito de fraude querellado por las personas que se identifican con las iniciales GMTV o GMTV, IGTV y RRGG. Se propone calificar de infundados los agravios formulados por la entonces asesora jurídica en virtud de que para computar el término de la prescripción de la acción penal instada en contra del inculpado, se parte de la fecha en la cual el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de la libertad por falta de elementos para procesar decretada a favor del aquí inculpado, es decir, a partir del 10 de enero del año 2018. Por lo tanto, en el presente caso, ha transcurrido un lapso de tiempo mayor al del término medio aritmético, ya que como se advierte de autos, desde esa fecha, 10 de enero del 2018, no se ha llevado a cabo actos de investigación ministerial que hayan interrumpido el lapso necesario para que opere la prescripción, hasta que en fecha 28 de junio del 2022, la juez de primera instancia decretó el sobreseimiento de la causa de origen, transcurriendo un periodo de 4 años, 5 meses, 18 días. Lapso, desde luego, es superior a los 3 años, 3 meses que, de conformidad con el artículo 120 del Código Penal del Estado, es el término para que opere la prescripción de la acción penal pretendida en contra del aquí inculpado. Asimismo, toda vez que el artículo 345 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, en su fracción quinta, señala que procederá el sobreseimiento cuando se acredita alguna de las causas que extinguen la responsabilidad penal, entre las cuales se contempla la prescripción de la acción penal. Es claro que lo que procede en este caso es decretar el sobreseimiento de la referida causa. Por lo tanto, se plantea confirmar la determinación tomada por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, procede a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas del magistrado segundo y se inicia con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Se trata del toca 29-2023, deriva del expediente civil 587-2018 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 13 de septiembre de 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran esta sala el proyecto de resolución que en este acto expongo. El problema jurídico a resolver es determinar si ante la falta de estipulación de los intereses moratorios en el contrato base de la acción se debe absolver a la parte demandada del juicio al pago de los mismos, así como si fue correcto que la juez de origen
determinar es reducir los intereses ordinarios pactados por las partes al considerarlos usurarios. En su escrito de agravios, el recurrente se duele de 2 puntos torales. El primero, que le causa agravios la absolución de los intereses moratorios demandados en juicio, por cuanto no es necesario que se pacten para que sean una consecuencia directa del incumplimiento de una obligación. De la lectura integral del pagaré correspondiente, así como del referido contrato de hipoteca base de la acción, y como correctamente lo apreció y consideró la juez de primera instancia en el caso que nos ocupa, no se advierte que las partes hubieran convenido que en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago se generarían intereses moratorios, por lo que este tribunal comparte lo resuelto por la jueza, al haber absuelto a la parte demandada del pago de los intereses moratorios ante la falta de estipulación en el contrato base de la acción, pues quedó demostrado con ello la ausencia del consentimiento de los contratantes de inducir el rubro de intereses moratorios en el acuerdo de voluntades base de la acción. En el segundo, el recurrente aduce que le causa agravios la reducción de los intereses ordinarios, toda vez que el parámetro que utilizó la jueza de primera instancia tiene la particularidad de ser financiados o cofinanciados con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. La sentencia recurrida no le causa al apelante el agravio de que se duele, pues la juez de primera instancia utilizó como parámetros para determinar si en el caso existe usura o no, entre otros, el interés legal establecido en el artículo 1558 del Código Civil del Estado y los usos y prácticas bancarias en operaciones similares promedio, sin que sea óbice para tal efecto que el producto comparado hubiera sido financiado o cofinanciado por el Infonavit, ni tampoco que el predio objeto de la hipoteca no fuese destinado para la vivienda, pues dichos factores no influyen en el momento de determinar la existencia o no de la usura. Por lo tanto, se califican de infundados los agravios aducidos y en consecuencia se propone confirmar la sentencia definitiva de 13 de septiembre de 2022 dictada por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El siguiente toca al magistrado tercero y último de la sesión, corresponde al número 8 de la lista de la sesión, es el toca 94-2023. Deriva del expediente civil 175-2020 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es el auto de fecha 25 de noviembre del 2022 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado que integramos la sala la siguiente resolución que expongo de forma sintetizada. El problema jurídico a resolver es determinar si la juez aplicó de manera correcta lo establecido en los artículos 480, 481 y 483 del Código de Procedimientos Civiles en vigor y si es procedente o no admitir el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada. Del análisis de las constancias remitidas a esta alzada, se considera que la juez no aplicó de manera correcta los artículos 480, 481 y 483 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y que es procedente admitir el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el apelante y no el juicio de amparo indirecto. Este resolutor considera que la recurrente se encontraba en la hipótesis jurídica para poder promover el incidente de nulidad correspondiente, sin que sea obstáculo de lo anterior el hecho de que ya se hubiere dictado sentencia definitiva de primer grado, pues es deber de la autoridad originaria velar por el correcto desarrollo de las formalidades del proceso, así como de los derechos de las partes en el mismo. Por todo lo anterior, se califica como esencialmente fundado el primer agravio expresado por la parte apelante y suficiente para modificar el auto recurrido. Y en cuanto al segundo agravio, atendiendo a la naturaleza del mismo y a la calificación del primero, se torna innecesario entrar a su estudio, por lo que se propone modificar la parte conducente del auto recurrido, de fecha 25 de noviembre del año 2022, para el efecto de admitir el referido incidente.
Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados que integramos esta sala para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Siendo las 12:39, se declara cerrada la presente sesión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.